Carnivore Cityscape es un videojuego de tiros en primera persona desarrollado por Sunstorm Interactive y lanzado en 2002 por Infogrames. La trama se centra en una nave llena de dinosaurios alienígenas que sufre un accidente y se estrella a las afueras de Ciudad Cráter, provocando que los dinosaurios se liberen e invadan la ciudad. Para ser sinceros, uno de los pocos detalles sobresalientes de este título son los diseños de los dinosaurios, creados por el paleartista Todd Marshall, reconocido por sus extravagantes reconstrucciones que fueron especialmente populares a inicios de la década de los 2000. El dinosaurio más grande del bestiario es Giganotosaurus, una colosal bestia que únicamente aparece en los últimos niveles, en una zona industrial a las afueras de la ciudad. La criatura presenta un par de llamativas crestas rojas sobre el cráneo y un dorso lleno de espinas similares a las de una iguana, además de una paleta de colores oscuros que le permiten mimetizarse bien con el ambiente industrial nocturno. Fue precisamente en este personaje en lo primero que pensé cuando encontré este juguete. Aunque no venía rotulado como tal, lo más probable es que sea un Giganotosaurus. No solo por ser un terópodo gigante con una mano con 3 dedos, sino además porque el paquete viene adornado con un par de esqueletos de Giganotosaurus. Ignorando que no es anatómicamente correcto, a decir verdad, el modelo está muy bien detallado. Y al ver ese lomo espinoso dije, vamos a modificarlo para que se parezca al del videojuego. Acompáñenme a darle una nueva piel a esta criatura. Bienvenidos a Ornisauria. La primera fase del proyecto es modificar el modelo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar las espinas que se encuentran justo por encima del cráneo con unos alicates. Vamos a remover el plástico restante con un X-Acto. Y también vamos a eliminar cualquier excedente de plástico que veamos. También vamos a aprovechar para realizar un par de agujeros en la base de los pies, los cuales nos ayudarán posteriormente a unir la figura con su base. Vamos a utilizar plastilina epóxica, la cual consiste en una parte A y una parte B que se mezclan en proporciones iguales. Una vez que estén bien mezcladas, podemos comenzar a trabajar. En este caso vamos a hacer primero las crestas. Tomamos una línea de plastilina y la situamos encima de los ojos. Lo que hacemos de un lado, también hacemos del otro. Y una vez que tenemos el tamaño que deseamos, vamos a empezar a darles forma con una herramienta de dentista. Detrás de las crestas hay unas prominentes estructuras encima de los ojos a las cuales también vamos a dar forma. La plastilina epóxica te da un tiempo de trabajo de aproximadamente 30 minutos, así que una vez que ya tengo la forma que quiero, antes de que cure por completo, voy a aplicar presión con la parte plana de la herramienta para así darle una textura similar a surcos. Lo siguiente a modificar es el exterior de la boca. Y al igual que el juguete, el diseño del videojuego carece de labios, tiene los dientes expuestos, pero yo he decidido ponérselos. No solo porque me gusta la apariencia con labios, sino además porque creo que ayuda a darle forma a la cabeza. Así que al igual que con las crestas, vamos a tomar 2 tiras de plastilina y vamos a situarlos a cada lado de la boca. Y luego, con un sello, vamos a darle una textura escamosa. Vamos a repetir lo que hicimos en las mandíbulas superiores, ahora en las mandíbulas inferiores. También vamos a añadir plastilina en el mentón para darle esa forma tan característica y vamos a añadir la textura de escamas.
Finalmente, antes de que cure por completo, vamos a hacer surcos con la parte plana de la herramienta. También nos aseguramos de separar los dientes de los labios. Voy a aprovechar con la plastilina sobrante para añadirle un poco más de volumen al cuello. Y luego vamos a añadir surcos para crear una pequeña cresta similar a la de las iguanas. Un cliché que es muy común en el paleoarte de Todd Marshall. La última modificación va a ser añadir volumen a la parte ventral del cuerpo. Primero voy a mezclar plastilina epóxica con plastilina profesional en partes iguales para que rinda un poco más. Con eso voy a darle forma a los huesos del pubis y voy a añadirle un poco más de volumen al vientre. Y luego, con una capa más delgada de plastilina epóxica, voy a recubrir este relleno y voy a hacer los detalles. Vamos a unificar y difuminar con las herramientas de dentista y luego vamos a pasar algunos sellos para simular la textura de escamas. Y finalmente vamos a hacer surcos para simular arrugas. No hay que olvidar poner la cloaca. Para pintar vamos a ocupar pinturas acrílicas base agua. Lo primero es una capa de primer blanco para que el resto de la pintura se adhiera. Y vamos a ir construyendo en capas. Primero un crema suave y encima vamos a hacer la base rojo ladrillo. Hasta que quede toda la porción dorsal bien cubierta. Y puesto y distribuido el rojo, ahora vamos a poner una mezcla de negro con sombra café y unos toques de azul cobalto. Todo el dorso de la criatura es de este color, tanto las costillas como el rostro. Y también vamos a aprovechar para pintar las rayas que adornan la cola. Ahora es el turno de detallar con el pincel. Vamos a ocupar distintos tonos de rosa y de lila para pintar el interior de la boca. En vida, a estos organismos no se le verían los agujeros del cráneo, conocidos como fenestras, pero es algo que este juguete comparte con el diseño del videojuego. Y los agujeros de las fenestras van pintados en este tono de azul pálido. Excepto la fenestra temporal, la que se encuentra detrás del ojo. Esa va de un tono más bien naranja, similar al que encontramos en el resto del cuerpo. Una vez construidos los tonos de las fenestras, vamos a repasar con la mezcla de negro todos los detalles del rostro que tienen que ir de este color. Toda la mandíbula superior, todo el contorno del hueso y la parte anterior de la mandíbula inferior. También vamos a repasar las espinas en el lomo y con un negro un poco más fuerte vamos a pintarle rayas, una en la fenestra que está antes de los ojos y otra en la fenestra que está después y en la mandíbula inferior.
Luego, con la técnica de pincel seco, vamos a pintar de gris todos los osteodermos y las escamas para resaltarlos. Ahora pintamos de rojo ladrillo las crestas. Y procedemos a resaltar el detallado del esculpido con un rojo más brillante. Y también vamos a pintar unos pequeños tonos de rojo que bajan por el lagrimal, es decir, el hueso que está antes de los ojos. Y ahora, con un pincel fino, vamos a pintar los ojos. Primero en un rojo oscuro. Una vez que se seque, vamos a añadir un rojo más claro. Y finalmente la pupila en negro. Y un pequeño detalle de luz en blanco en la parte superior. Vamos a pintar las uñas, tanto de las patas como de las manos. Y por supuesto, luego de pintar los dientes y de integrar los tonos con un wash, es decir, pintura diluida en agua, lo último que queda por hacer una vez que se haya secado la pintura es sellarla con una laca transparente con acabado mate. Y aunque podríamos dar por concluido el proyecto, quiero ir un paso más allá. Me gustaría capturar esa atmósfera que construye el videojuego de una ciudad desolada que está siendo reclamada por estas criaturas. Así que vamos a construir un pequeño diorama. Vamos a tomar este madero y vamos a trazar y luego cortar su forma sobre un corcho. Este corcho vamos a romperlo en múltiples fragmentos, los cuales después vamos a pegar sobre la madera utilizando pegamento blanco. Sellamos el corcho con pegamento blanco diluido y una vez seco, también pegamos 2 pedazos de unicel que van a ser las aceras. Con pasta resanadora para madera voy a darle rigidez y textura. Le damos una textura similar al concreto con un pincel de cerdas duras y luego sellamos todo con resistol diluido. Ahora toca dar una base de pintura negra. La esparcimos por toda la superficie y utilizamos pintura negra diluida en agua para llegar a absolutamente todas las cavidades. Pintada la base de negro, ahora vamos a ocupar la técnica de pincel seco para resaltar todo el detalle del corcho y que quede similar al asfalto. Vamos a pintar las aceras primero de un tono gris azulado, teniendo cuidado de no manchar el asfalto. Para obtener una mejor separación entre el asfalto y el pavimento, vamos a enmascarar. Con este límite pintado, podemos dar color a las aceras. Una vez seca la pintura gris, podemos utilizar un pincel seco para resaltar el detalle del concreto. Ahora, con la ayuda de una regla, vamos a trazar las líneas sobre las cuales vamos a pintar las líneas de tráfico. Enmascaramos con cinta masking. Y ahora pintamos con blanco. En lugar de hacer toda una línea continua, vamos a picar con el pincel para que se vea desgastada la pintura. Ahora vamos a hacer una pluma de control vehicular, inspirada en esta que aparece en una de las misiones del juego.
Tomamos un palito de madera de perfil cuadrado y vamos a pintarlo todo de blanco. Para hacer la pluma, tomamos un batidor de café y vamos a pintarlo primero de negro. Vamos a enmascarar para hacer las líneas diagonales. Y primero damos otra capa de negro para que al pintar el blanco por encima nos queden uniformes las líneas. Así se ve la pluma montada sobre el diorama, pero para fines dramáticos tenemos que romperla y vamos a fijarla en el suelo con adhesivo epóxico. Además vamos a añadir otros detalles como un periódico abandonado, vidrios rotos y también vamos a añadir polvo y suciedad en las esquinas del camino. Y ahora que terminamos la base, lo último que queda es montar la figura en ella. Vamos a unirlo a la base utilizando pegamento epóxico. El pegamento epóxico tiene una parte A y una parte B que se mezclan en proporciones equivalentes. Luego de unos minutos de mantenerlo en su sitio, la figura ha quedado fija en su base. Y con esto solo resta revelar el resultado final. Les agradezco mucho su atención y espero hayan disfrutado el proceso de creación de esta escena.